Seguimos pensando la década a través de nuestra plataforma. Recuerden, #la década para compartir los momentos. Y en Spotify, la década con nuestra serie de podcast. Para poder dialogar, hoy tengo el honor de contar con dos extraordinarias invitadas para poder entender cómo una institución icónica dentro de Occidente en los últimos 10 años ha ido en picada. Su nombre, la Iglesia Católica. Para ello tengo el honor primero de presentar nada más y nada menos a la profesora académica del ICI. Es para mí un placer tenerla acá, el Premio Nacional de Periodismo, la señora María Olivia Monkeberg con nosotros, que también escribió grandes libros que son indudables dentro de la bibliografía de investigación nacional, como por ejemplo son El Imperio del Opus Dei en Chile y Karadima, El Señor de los Infiernos. Gracias por estar conmigo, María Olivia. Gracias, Nicolás, por la invitación. Y también alguien de la casa, que para nosotros es un placer trabajar con ella, una número 1, la premio Raquel Correa, además de presentadora de CNN Íntimo y también presente todas las tardes en Hoy es Noticia, Matilde Burgos. ¿Cómo estás, Matilde? Muy bien. Feliz de estar acá en este nuevo formato, además digital, radial, no podríamos decirlo radial, tú eres el ícono. Digamos que auditivo. Así que muy feliz de estar participando en esto, además analizando un tremendo tema al que le hemos dedicado mucho. Sí, pues dentro de la cobertura de CNN Chile ustedes han podido ver sucesivas breaking news relacionadas al tema y quiero partir por eso mismo, trayendo a la memoria cuál es la imagen de los últimos 10 años que ustedes recuerdan como icónica de este relato de la caída de la Iglesia Católica, María Olivia. Mira, yo cuando venía para acá me acordaba de algo. Y es, si tú me preguntas por una imagen, para mí un día de abril de 2010, en que me visitó en mi casa Jimmy Hamilton, el doctor James Hamilton, a quien yo había conocido cuando niño. Me había escrito un mail. En esos días post-terremoto yo no lo había, como que no lo había pescado el tiro, ¿no? Entonces la reunión se gestó ese día, lunes, martes, no recuerdo bien. Pero después de tener una conversación en que me fue contando cuestiones más increíbles para mí en ese minuto, sobre este cura del Bosque, el cura párroco del Bosque, Fernando Karadima, que era un hombre poderoso en la Iglesia Católica al empezar la década, justamente, y me cuenta cómo lo había abusado, toda la historia que había vivido en esa parroquia. Yo te digo, bueno, todo tipo de detalles después. Esa noche no pude dormir, es lo más fuerte creo que me ha tocado en toda mi carrera profesional, te diría. Pero me dijo una cosa, en la conversación esa que se prolongó por mucho rato, de repente entrecortada, seguíamos, y me dice, lo peor me dice es que aquí hay complicidad de todos los obispos, hay complicidad del arzobispo Santiago, y te aseguro, María Olivia, que esto nosotros vamos a denunciarlo. Todavía no habían hecho la denuncia en el Canal Nacional, en el programa de informe especial. Era antes que Juan Carlos Cruz y él y José Andrés Murillo hicieran la denuncia. Pero va a remecer los cimientos de la Iglesia Católica. Efectivamente, finalmente fue así. Matilde, ¿cuál es la imagen con que tú te quedas de estos últimos 10 años de este tema? Tengo dos y muy breve. La primera es la del 28 de febrero del año 2013, cuando el helicóptero sale del Vaticano y se lleva a Benedicto XVI, que es el primer papa en más de 600 años en renunciar a su cargo, en plena facultad de sus facultades mentales, en plena libertad. Además, es el hombre que tiene el poder total y lo deja. Y uno se abre un montón de interrogantes porque también habían comenzado ya a salir muchísimos indicios de que esta institución estaba en graves problemas. Y era un hombre que además había iniciado el tema de la limpieza de los abusos sexuales. Esa es una imagen que llenó de interrogantes, era una imagen icónica, impactante porque no había pasado antes. Y la segunda imagen es creo que fue el 21-22 de enero del 2018, cuando de vuelta a Roma desde Chile en el avión papal, pudo preguntarle efectivamente al Papa Francisco sobre por qué para él las denuncias
de James Hamilton, de José Andrés Murillo y de Juan Carlos Cruz no eran las pruebas que él estaba pidiendo en el tema del caso Barros, porque para él el testimonio de las víctimas no era lo suficiente y porque no les creía. Y esos yo creo que esas dos imágenes tienen un correlato. Una como la incertidumbre y la decadencia, y claro. lo otro finalmente hacerse cargo de un problema que no era solo chileno, sino que era mundial. Hagamos una pequeña cronología de lo que pasó durante estos últimos 10 años con respecto a los casos. Hablamos con el caso Caradima, que bueno, usted finalmente también escribió un ensayo que es larguísimo, pero muy interesante y alucinante. Un libro reportaje. Sí, habló, que es Caradima, el Señor de los Infiernos. Entonces, eso cae el año 2010 y es la puerta de entrada de muchas denuncias, ¿no? Sí, algo había habido antes, pero en realidad ese fue como un hito en Chile. Sobre todo, yo creo que hubo algo ahí. Yo creo que la valentía de los protagonistas, de las víctimas del caso Caradima, fue tal que hubo hasta un cambio de lenguaje en esto. Es decir, en forma muy directa, sin eufemismo, se conectaron con la gente, pero dejando de lado, yo te diría, cuestiones incluso para ellos difíciles. Había sido un proceso súper largo, nos habían tratado pésimo, no los habían pescado con las denuncias, y se atreven a decirlo de cara a todo el país. Y eso yo creo que marcó un hito. Al comienzo, los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación escritos, convencionales, trataban, es decir, el Mercurio y otros trataban como de restarle importancia y hasta de decir que estaban mintiendo, que estaban fantaseando. A mí nunca se me va a olvidar ahí la señora de Leoro Mate, cuando decía que Jimmy Hamilton parecía un actor de cine. O sea, hubo todo una descalificación. Una descalificación, porque después se nos olvida, y descalificación de personajes con mucho poder. Poder económico, poder político. O sea, había un entramado ahí, una relación de muchos años. ¿Sabes qué? Yo creo que también a ayudar a hablar a estas víctimas fue un precedente muy importante el caso Maciel, que reunía condiciones bien parecidas, porque también era una persona, Marcial Maciel, que estaba en medio de la alta sociedad mexicana, que manejaba mucho poder, que también tenía esta relación absolutamente, enferma, no solamente con chicos, sino que también tenía el tema de las drogas. Pero esa relación de hombre poderoso, poderosísimo en México. El fundador de los Legionarios de Cristo, que no nos olvidemos, claro, que aquí en Chile también fue muy importante. Yo creo que esos relatos ayudaron también a que nuestras víctimas chilenas pudieran hablar. Y eso ha sido fundamental. Entonces, del 2010, caso Caradima. Luego, el caso, el 2011 del cura Prej, es relevante porque además el cura Prej tenía todo un halo vinculado a la defensa de derechos humanos durante la dictadura militar. Y eso también fue un cambio total. Sí, ahí partió primero, era como rumores, y que uno no atinaba a creerlo. A mí me pasó que yo estaba terminando la investigación para el libro Caradima en 2010, fin de 2010, cuando empecé a escuchar más estos rumores con más fuerza. Y en 2011 la cuestión se fue haciendo cada vez más evidente y, como tú dices, había gente como que le trataba de perdonar por el hecho de que había sido defensor de los derechos humanos, la Vicaría de Solidaridad. Se pensaba que estaban empatando políticamente con Caradima. Claro, y la verdad es que, bueno, también por esas cosas de la vida me tocó conocer de cerca, me tocó en la historia, aunque yo no la incluí, porque ya estaba, además de terminando el libro y de Caradima, porque resulta que Patricio Vela, el médico, que es el padre de Patricio Vela, que se estaba doctorando en Estados Unidos, que después se mató, que había sido una persona víctima, en el fondo, de Prej, muy importante. Y me tocó conocer a la señora de él, a la hija, y la verdad es que esta historia, corroborada por otros además, es una historia súper fuerte. Porque, claro, o sea, personajes distintos. No era la secta que tenía Caradima en el bosque, lo que hacía Prej, pero Prej
tenía una validación social desde la izquierda, digamos. Tenía una validación social, claro. Y, claro. entonces, y tenía poder. claro. Y luego viene el tema de las Ursulinas, que Ese es contemporáneo, yo creo, Sí. más o menos, de Caradima también. La Sor Paula, que se murió después la Sor Paula. claro, que también es un caso de monja, y eso De también monja. cambia el juego. Que sí, es una monja que en el fondo se atacaba, digamos, entre comillas, sus víctimas eran niñitas, estudiantes del colegio de las monjas ursulinas, uno de los colegios particulares de mucho renombre en Santiago y en otras regiones. El caso de O'Reilly, que bueno, finalmente termina... O'Reilly. Sí, que termina sacándole la nacionalidad. Muchos años después. Muchos Costó años después. mucho, porque había mucha defensa para el caso de O'Reilly también. ¿Y que cuál es era- la clave ahí? O'Reilly, el abuso de él era con niñita. Hay casos ante la justicia y por eso Fue condenado, fue rematado. condenado, rematado y finalmente echado del país. O sea, se le quitó la nacionalidad, vaya ese señor. Y corroborado por el Vaticano, que eso fue súper importante finalmente, superimportante. porque siempre se decía que era mentira, que los testimonios incluso que habían llevado a esta condena de la justicia habían sido manipulados, o sea, ya era irrefutable. Claro, claro. Ok, hay un caso, hay un tema clave que es que aparece el Papa Francisco, el 2018. Sí. ¿Y qué representa Francisco en comparación a sus antecesores respecto a estos temas, tú crees? 2013 aparece Francisco, ya con anterioridad. Yo respeto mucho al Papa Benedicto XVI, porque fíjate que él fue el primero en investigar el tema de los legionarios de Cristo con todas las evidencias que le habían llegado a Roma y que antes no habían sido consideradas por el círculo que rodeaba a Juan Pablo II. Y cuando muere Juan Pablo II, él manda a investigar, la misma noche en que muere, manda a Monseñor Charles Chicluna finalmente a México a investigar. Y tiene ese coraje para ir en contra de todo este poder también. Él en esa época, el Papa Benedicto no era Papa, era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que se encargaba precisamente del tema de los abusos, y me imagino que habría tenido una piedra de tope importante dentro tal vez del círculo más estrecho del Papa Juan Pablo II para no investigar a Marcial Maciel. Y finalmente él lo manda, sale todo lo que conocimos y a partir de eso el Papa Benedicto empieza a pedir perdón y a tratar de investigar los temas en distintos sectores donde iban apareciendo. La década se inicia, fíjate, el 2010, cuando Benedicto XVI envía una carta a propósito de los abusos que se habían cometido en Irlanda. Sí. Y esa fue muy importante porque es la primera vez de esa forma tan contundente que se pide perdón finalmente por unos casos que habían sido brutales y que venían del inicio de la década o sea, más bien del siglo de 1900 y que se habían extendido por mucho tiempo. Por eso que yo, fíjate que respeto mucho la intelectualidad y respeto el coraje que tuvo Benedicto, porque fue uno de los primeros en investigar y en hablar, y él no le tenía miedo en pedir perdón 10, 15 veces. Yo viajé con él muchas veces cuando era corresponsal en Europa y lo primero que hacía cuando se subía al avión era hablar y decir que se iba a reunir con las víctimas y que pedía perdón nuevamente, y así lo hizo en muchos viajes que me tocó acompañarlo, en Malta, en Chipre, en Inglaterra. Y de ahí en adelante, cuando aparece Francisco, ¿hay una serie de gestos? ¿Se reducen? ¿Cuál es tu visión Yo hasta creo llegar que al hubo 2018? más expectativa que finalmente hechos concretos. Había una gran expectativa con este papa que se suponía jesuita, era mucho más abierto, latinoamericano, argentino, pero en la práctica yo creo que solamente cuando vino a Chile y cuando le explotó el tema en la cara, él toma la decisión personal, porque ya el tema lo estaba afectando en forma personal. Pero incluso tuvo una metida de pata bien grande acá en Chile. Además, con el caso de Osorno. por eso te digo, cuando el tema le explota en la cara a él, Sí, por porque lo lo de Juan estaba Barro. afectando, claramente ya lo estaban cuestionando a él, cómo se había ido en contra de las víctimas al defender a Juan Barros y al Exacto. decirle efectivamente que eran personas que estaban faltando a la verdad, que estaban calumniando a este Juan Barros. Entonces, haciendo link, aparece, porque hemos hecho la cronología completa, muchas gracias a las dos. Entonces, el 2018, el Papa viene a Chile y aparece el caso Barros,
aparece Oscar Muñoz también y aparece la ese cofradía es en posterior. Rancagua. Ese es posterior. Ese es posterior. Entonces, entre bueno, medio hay varios más. Sí, vamos. Entre medio hay varios más. No nos olvidemos de Salesianos, no Sí. nos olvidemos de jesuitas. También. Que era una cuestión que son primero los varios, tanto que Eugenio Valenzuela, que fue el jefe de los jesuitas, el provincial, como lo llaman, justamente este año, finalmente ya oficialmente dejó la orden, la congregación. Y para terminar, post venida de Francisco a Chile, con el caso Renato Poblete, o sea, que ya era este personaje tan entrometido en todo, era el amigo de los empresarios, en toda la sociedad, entre comillas, chilena, ¿no es cierto? Era este padre que unía a los mundos, pero que aparecía en todas sus cenas y todo lo demás, con toda esta situación tan escandalosa en su vida. Sí, que hay un punto que es relevante, además de todo lo que hemos repasado. El caso de Poblete, además, es clave por sus vínculos con los medios de comunicación, a través del Hogar de Cristo, y por sus famosas cenas de pan y vino. Entonces, hay una situación como icónica final que se fue fundando en los últimos 10 años y termina con esta imagen de Poblete que, además, claro, está vinculado al mundo jesuita, cuya expectativa siempre es de una ala más progresista de la Iglesia Católica, y finalmente eso se termina cayendo a pedazos. Ahora, dentro de todo, entonces tenemos una cronología que ha cubierto toda la historia de los últimos 10 años en lo nacional, en lo internacional también hemos analizado lo que ha pasado. ¿Y hay algún cambio desde el 2010 hasta hoy en la Iglesia Católica que ustedes podrían destacar, o no han habido mayores situaciones más allá de lo que estamos enumerando? Hay 248 casos en fiscalía hoy dando vuelta. 248 por lo menos, claro. Y fíjate que hay 131 de esos casos, según informaron en su momento en abril, corresponden a menores de edad. Y había anotado, hay 10 acusaciones contra obispos. Entonces, ¿ha habido algún cambio en estos años o ha sido menor? Lo que hemos visto es más bien mayores denuncias. Porque hay una cuestión que yo creo que es súper importante tener en cuenta, y cuando uno ha conversado con víctimas, es que puedes tú como aquilatarlo más. Es lo que le cuesta a la persona que ha sido abusada hacerse cargo de eso. Por eso que el ejemplo inicial de los denunciantes de Caradima yo lo rescato tanto, porque como que abrió camino a que se conocieran más cosas. Si no, habrían estado todos calladitos, tapaditos. Por ejemplo, recién también reventó hace, no lo hemos mencionado, reventó hace 2 años el caso de los hermanos Maristas. Entonces, tú tienes que, primero es un tiempo, yo creo que ha sido la década, un tiempo de conocer las situaciones, un tiempo de denuncia, y en que la jerarquía de la Iglesia Católica ha sido presionada a tener que hacerse cargo de la situación y con mucha dificultad para ser transparente. Fíjate que recién, hace unos días, se está informando de que van a poder ser públicos con algunas condicionantes y probablemente para los casos judiciales las declaraciones y los casos que ha investigado la Iglesia. Por otra parte, cuando tú preguntas por cambio, voy a volver a lo de Caradima porque, bueno, es el que más ha investigado y que además afectó a una cantidad de personas que yo creo que no se han conocido todos los casos a los que afectó. Hay mucha gente que no ha hecho las denuncias, pero sí hay que recordar que una de las características de Caradima era que tenía su Pía Unión Sacerdotal, que era una agrupación de 40 sacerdotes. ¿Qué ha pasado con esos 40 sacerdotes? ¿Han cambiado ellos? Bueno, resulta que algunos hasta están o en procesos de reflexión para dejar el sacerdocio, en más de algún caso. Otros que no sabemos, tuvieron toda una enseñanza, una contraenseñanza al estilo Caradima. ¿Cuánto se les habrá quitado de eso? Hubo varios de ellos que lo defendieron hasta el final. Entonces, encuentro muy complicado el tipo de sacerdote que está a cargo de parroquia, concretamente el caso de Santiago y el Gran Santiago. Puede haber gente que está muy dañada, ellos también, con el sentido de la obediencia, con un sentido de no entender
de no entender lo que es una vocación de servicio y de no entender lo que es atropellar cuestiones tan delicadas como la propia vida y la propia integridad emocional. No, impresionante. Ahora, ¿de que ha habido cambios? Yo creo que sí. No sé si con el convencimiento, pero finalmente se han realizado los cambios. Por ejemplo, a raíz de lo que pasó después de la visita del Papa aquí en Chile, el Papa le pidió la renuncia a todo el clero en mayo del año 2018. No es que ellos hayan presentado voluntariamente la renuncia como se indicó en un principio, sino que el Papa se los pidió y estuvo en manos de él. Se sacó, fueron varios los obispos que terminaron, finalmente se hizo efectiva esta renuncia, eso fue un gesto. Sin embargo, claro, se ha quedado un poco ahí, todavía no se hacen estos cambios radicales de los que se esperaba para la Iglesia Católica en Chile, todavía no tenemos un arzobispo de Santiago, sino que tenemos un administrador apostólico que ha sido bastante ausente. Pero también a nivel de la Iglesia global, por ejemplo, durante estos últimos días acaba el Papa en el día de su cumpleaños eliminar el secreto pontificio para las investigaciones de abusos sexuales. Eso fue muy recientemente y eso va a permitir que muchos de los casos que están siendo investigados hoy por Fiscalía se pueda pedir definitivamente cuál es la información que se tiene en el Vaticano y cuál es la información que estaba protegida por este secreto, en el fondo que estaba cubriendo muchas investigaciones. Lamentablemente, con el caso del informe Chicluna, todavía hay dudas, porque eso no tenía secreto pontificio, sino que se amparan en decir que los relatos y las declaraciones de las víctimas fueron bajo secreto o bajo reserva. Entonces, claro, ahí hay una piedra de tope, pero finalmente yo creo que sí se puede empezar a pedir a través de los medios y la Cancillería que se pide judicialmente al Estado del Vaticano que puedan dar información, algún cierto tipo de información de ese documento, pero también de otras causas que están involucrando a otros sacerdotes, incluso a obispos y cardenales que están siendo investigados. Sí, mira, yo dos cositas ahí. Una, efectivamente a lo que me refería de que hay esta cosa de que se supone que se va a saber más. Por otro lado, uno nota ciertas cuestiones que no sé si serán de fondo o serán comunicacionales. Honestamente no tengo una opinión todavía. Han puesto, en el arzobispado o en alguna, ponen mujeres de repente a cargo de casos. ¿Con qué tipo de poder uno nunca sabe? No sabe, no tienes idea. Bueno, pero por otro lado, lo que sí yo creo que ha cambiado es los efectos de esto, ¿no es cierto? Y es la importancia, en el fondo la importancia de la Iglesia Católica. Lo que tú señalabas, algo, yo quería ratificarlo con el sentido de que las encuestas están dando una baja muy importante en la gente que se dice católica. Es decir, nada que ver con esas cifras del orden del 70% de hace no muchos años. Ahora estamos hablando de alrededor de 40 y tantos, otros dicen 30 y tantos, dependiendo de las encuestas. Eso por una parte. Y por el otro lado, esto de tampoco se ven nuevas autoridades. En muchas partes siguen sin obispos definitivos, no solo en Santiago. Y es notable. Imaginémonos lo que ha pasado ahora. A partir del 18 de octubre, con todo lo que ha ocurrido en el país, con el estallido social, con sus consecuencias, la Iglesia Católica, fuera de unas palabritas por ahí del administrador apostólico de Santiago, no ha pasado mucho. Y eso es porque, algunos dicen mejor que no digan nada. Porque ha sido tal el desprestigio que han tenido que arrastrar. Finalmente yo creo que terminaron en la irrelevancia, que es lo peor que le puede pasar a una institución además que tenía un peso importante dentro de la sociedad y que era un referente a la hora de legislar, incluso que hoy no se lo puede llegar a imaginar por qué la Iglesia Católica tenía ese poder en un Estado laico, pero lo tenía. Sin embargo, hoy ese poder ya no existe. ¿O no será que ha sido reemplazado por el poderío de las iglesias angélicas también? No a ese nivel. No tanto, pero no todavía, pero hay que poner ojo en ese sentido. Mira, hay una parte que se declara más indiferente de la gente, por lo que he estado mirando en la encuesta, pero otra parte que sí hay aumento en iglesias evangélicas. Y
hay otra característica. El católico, el que se dice, por ejemplo, en una encuesta católico, a lo más va a misa. El evangélico es mucho más ferviente, es mucho más seguidor ferviente. Entonces, la potencialidad que tiene ese pastor desde el púlpito pasa a ser bastante mayor. Así que ahí hay un tema interesante. Es interesante también darse cuenta de que si uno hace una mirada hacia atrás, en esta década también la Iglesia Católica ha perdido poder en medios de comunicación. Ha dejado de ser la propietaria del Canal 13 de la Universidad Católica, entre otras expresiones. Y es hoy día el canal de principal grupo económico del país, pues, del grupo Luxich. Sin duda ha pasado de una mano de poder a otra, pero el poder ahora es económico, digámoslo, sí. Y no está tan radicalizado en la religión. Por lo mismo, yo no quiero pedirles que hagan una proyección del escenario, sin embargo, me gustaría como que dieran testimonio de que la vida diaria que ven, que es una expresión del fin del poder de la Iglesia Católica. Yo encuentro increíble, y cuando le cuento a amigos míos extranjeros de que acá tenemos supermercados que se llaman como santos y calles todavía que tienen nombres de... No, y hay algunos que siguen teniendo poder. El Opus Dei sigue teniendo poder. ¿Sí? Sí. El Opus Dei sigue teniendo poder. Ahora, casos, yo recuerdo del año pasado, me parece, una cuestión muy especial ahí. Un caso en que está, no sé, no le siguió la pista de quién estará, pero era un columnista del Mercurio incluso. El sacerdote que era acusado por abuso. Pero lo informó inmediatamente. Lo informó inmediatamente, sí. Y en el mes de febrero, el día 1 de febrero, salía todo el mundo de vacaciones. Entre el Festival de Viña. Antes del Festival de Viña. Entonces pasó colado, como uno dice. Y bueno, una Universidad de los Andes, tiene los colegios. Y yo te quería decir algo, que en los colegios, siguen los colegios católicos, y hay muchos colegios particular subvencionados que pertenecen a la Iglesia Católica, incluso a estas entidades donde personajes de ellos han sido acusados, o sea, en los Hermanos Maristas o en los Salesianos. ¿Cuántos colegios hay particular que recibe subvención del Estado? Ahí habría esto sería como para un tema de otro tipo de conversación más profunda, larga, en el sentido de ver, hay que financiar a las iglesias. Eso es un debate que probablemente se va a dar respecto al tema constitucional y alrededor de esos ítems que estamos observando acá en adelante. Claro, el Estado laico, ¿cuáles son los límites del Estado laico en ese sentido, o cuáles los criterios que tendría que tener? Patricio Astorquiza era el sacerdote de Opus Dei, y lo busqué. Sí. No quise errar en el nombre, gracias, sí. Matilde. Entonces, finalmente, María Olivia, lo que vamos a ver es nuevos debates respecto al rol de la Iglesia Católica, el poder de la religión sobre el Estado. Esa es una proyección y en los próximos 10 años, y bueno, en lo inmediato parece. Bueno, y la universidad perdió el canal, la Universidad Católica, y las universidades católicas pontificias, universidades católicas en diferentes partes, la de Valparaíso, la Universidad Católica de Chile y otras, pero no siguen teniendo universidad. Digamos que siguen teniendo influencia. Sí. Y Matilde, ¿tú cuál piensas que van a ser los escenarios que la Iglesia Católica podría llegar a enfrentar durante los próximos años que son como para estar observando? O renovaciones o nuevas formas de operar que podrían tener. Siempre se habla del tema de los votos de castidad y otras situaciones que están ahí siendo observadas. Claro. Efectivamente, es difícil hacer una proyección sobre lo que vaya a pasar porque las situaciones van cambiando tan rápido. Lo vimos ahora con nuestro propio 18 de octubre, lo vimos con Benedicto, que renunció de un día para otro y salió en este helicóptero, como les contaba al principio. Sí. Es difícil. Ahora es una institución que además es un poder político, que es un Estado, que eso no lo tiene ninguna otra religión y que es bastante contradictorio en sí, que una religión sea además un Estado. Yo creo que eso lo convierte en una institución que puede durar, porque hay otro tipo de intereses de poder, intereses económicos, que la vaya a llevar a subsistir durante un tiempo largo. Yo creo que finalmente la Iglesia no va a terminar como institución, pero ya ha terminado su poder muchísimo. Ya el mensaje se ha vuelto uno más, si es
qué es considerado. Por lo tanto, es difícil y yo creo que todavía faltan muchas cosas por saberse dentro de la Iglesia, no solamente a nivel de abuso. Y fíjate que a nivel de abuso también quedan muchísimas cosas, porque lo que ocurrió en Chile fue una voz de alerta para el resto de los países, no solamente de América Latina, sino que del resto del mundo, que dicen no nos vaya a pasar lo que pasó en Chile, y si empezamos a correr este tupido velo, la institución se nos puede caer también en nuestros propios países, por lo tanto hay una alerta. Y lo otro que no ha salido son los abusos sexuales contra las mujeres y qué es lo que pasa en las instituciones religiosas de mujeres. Que eso tenemos también indicios muy reveladores. Sin embargo, la Iglesia ha sido en esto también bien machista. Se ha hablado solamente de los abusos cometidos por hombres hacia hombres, pero muy pocas víctimas, mujeres, han finalmente visto la luz. Y yo estoy segura que no es porque haya pocas, sino que porque no han tenido la oportunidad todavía de decir su verdad. Y eso es algo que yo todavía lo estoy esperando. Muchas gracias, María Olivia. Muchas gracias, Matilde. Gracias a ti.